querámoslo o no, esos acuerdos de paz y la forma como se están implementando van a marcar sin duda la agenda política y la agenda del debate político de cara a las elecciones, porque es inevitable que se ha planteado un país con otras reglas de juego. No podemos sencillamente decir, pasemos la página y hablemos de otros temas, porque nos toca enfrentar precisamente ese tema, nos toca enfrentar la implementación durante el próximo gobierno que comienza en el 2018. Hay dudas, por supuesto, pero también hay posiciones que están extremas. Por un lado están quienes dicen, esto quedó así, esto no se toca, esto tiene que entrar en un bloque de constitucionalidad y no hay otra alternativa. Hay quienes, por el contrario, también en el otro extremo dicen, es que esto hay que acabarlo de hacerlo trizas. Y en la mitad una cantidad de matices, de dudas y de pronto de propuestas interesantes para poder caminar con esos acuerdos de una manera en que pueda traer más consensos nacionales. Frente a eso, quiero preguntarles a todos ustedes los candidatos, ¿dónde se ubican ustedes? ¿En qué parte de esas propuestas están ustedes en cuanto a este acuerdo de paz? Y enfocándonos en ese punto de la JEP, que es lo que se viene en este momento, lo que se viene ahora con esa ley estatutaria, los temores que genera, los temores que provoca, y cuáles serían esas propuestas de ustedes para generar más inclusión, incluso generar un debate que termine en algo concreto de propuesta para los colombianos. Comienzo ahora de allá para acá, porque comenzamos en la anterior ronda con Rafael, con usted, candidato Juan Carlos Pinzón. ¿En dónde se ubican? ¿En qué parte? ¿Está de acuerdo en no tocarlos? ¿Ya lo decidido entre el gobierno Santos y las FARC? ¿O tiene propuestas para mejorar? Varios temas, Claudia. Lo primero, uno no puede gobernar con el país en reversa, hay que avanzar. El país tiene que moverse hacia el futuro. No podemos seguir hablando de las mismas cosas de los últimos 7 años que tienen distraído al país de poder volver a avanzar de manera efectiva. En ese sentido, un presidente de la República no puede escoger qué leyes aplica o cuáles no. Tiene el deber de cumplir lo que sea una norma. Yo creo en cumplir la ley, pero creo que es necesario exigir el cumplimiento de la ley. Por eso, por ejemplo, esta semana radiqué un derecho a petición. Esto que está pasando en la implementación es dramático, dramático. Esta gente no entrega armas, hace política y todavía tiene caletas. Nadie sabe con qué plata financian sus actividades. Las están financiando con plata del exterior, es plata de Venezuela a través de una ONG. ¿De dónde sale todo eso? Y por eso en eso sí soy enfático, hay que hacer cumplir esos acuerdos. Y por último, lo digo con mucha franqueza, todo el mundo sabe que esos acuerdos son sujetos a ser mejorados. Hay que hacerles ajustes para mejorarlos. El país necesita convertirse en un centro de inversión global para poder generar empleo. La verdadera paz es el empleo que se genere, es el ingreso que tenga la gente. Como quedaron los acuerdos, es una afectación al potencial de inversión en el país. Eso hay que ajustarlo. Lo primero, doctor Juan Carlos, cumplir la ley, sí, pero vamos a hacer cumplir el mandato popular del plebiscito que fue negado por este gobierno. Eso implica que el narcotráfico no sea un delito amnistiable, que la sustitución y la erradicación sean obligatorias, que no seamos tolerantes con las armas escondidas, porque ya hay 22 disidencias que se ocultan bajo el ribete de las FARC cuando supuestamente negociaron como una organización monolítica. Pero no podemos aceptar una justicia que pueda hacer calificaciones jurídicas propias, que limite la acción de tutela, que limite la participación de la Procuraduría, que además tenga la arbitrariedad de permitir que lleguen a cargos de elección popular quienes han cometido delitos de lesa humanidad sin siquiera pagar por ellos. Tenemos que defender el Estado de Derecho y ese es el compromiso del próximo presidente. Que le digamos bien a los que quieren desarmarse, desmovilizarse y reinsertarse, pero lo que no podemos ser es permisivos con esos máximos responsables de esa organización. Ayer lo dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional, no vamos a permitir que eso quede en impunidad y lo primero que va a garantizar Iván Duque como presidente de los colombianos es que se defienda el Estado de Derecho y el que la haga, la pague en Colombia. Muchas gracias. Paloma Valencia, plantear modificaciones, pero ¿y cómo y con quién? ¿Volviendo a hablar con las FARC? No, yo creo que hay que plantear las modificaciones. Hay una cosa buena, y es que entregaron unas pocas armas. De las 40.000 que tenían, 8.114, entregaron unos pocos niños, de los más de 6.000 que tenían. Entregaron unos pocos bienes de la millonaria fortuna que tienen.
Pero hay unos hombres desmovilizados y a ellos hay que darles garantías para que se queden desmovilizados. Pero el resto yo creo que hay que modificarlo. Mire, una jurisdicción especial para la paz donde vienen esos organismos de izquierda a actuar como fiscalía, Claudia, y van a llamar a los ciudadanos con unos procesos con falsos testigos y les dicen, o usted confiesa el delito o yo lo meto en un proceso penal. Y si pierde el proceso penal, lo meto 20 años a la cárcel. Y ese es el mismo tratamiento, doctor Pinzón, que le van a aplicar a las Fuerzas Armadas de Colombia. Héroes, que yo coincido con usted, y que les van a decir o confiesan el delito o entonces enfrenten un proceso penal y paguen un abogado e hipotequen sus casitas para poderlo pagar. No, señor, la justicia especial para la paz la rechazamos categóricamente. No aceptamos unos jueces nombrados por las FARC para juzgar a los colombianos y a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y quiero terminar con lo siguiente. Tampoco vamos a aceptar los privilegios para hacer política. Genocidas y criminales de lesa humanidad quedan inmediatamente excluidos de la acción política. Y los de las FARC, que no estén incursos en esos delitos, que quieran hacer política, lo hacen en igualdad de condiciones con los colombianos, sin más plata, sin regalarles curules y sin entregarles prebendas que no merecen. Candidato Sergio Fajardo, el dilema es ese, ¿se modifica, se arreglan? ¿Cómo? Yo le voy a explicar otras cosas. Yo voté por el sí y estoy de acuerdo con los acuerdos de paz. Y les voy a explicar por qué. 3 condiciones. 3 condiciones, sencillo. Primero, por convicción profunda. En esta sociedad nuestra, en la medida que nosotros seamos capaces de sacar las raíces de lo que nos ha destruido, estamos avanzando como sociedad. Y creo que de la forma como se resuelvan los conflictos es el tipo de sociedad en que nosotros vamos a vivir. 1. 2. Y me voy a saltarlas para solamente hacer estas 2, por experiencia. Fíjense ustedes, cuando yo fui alcalde de Medellín, enero del 2004, y aquí hay varias personas de Medellín, en ese momento el gobierno del presidente Álvaro Uribe había negociado un acuerdo con los grupos paramilitares, autodefensas, con una desmovilización. Yo no estaba en principio de acuerdo con ese proceso, pero una vez que fui alcalde lo asumimos con todo el rigor y trabajamos con Luis Carlos Restrepo, con el gobierno de Álvaro Uribe, para hacer una reinserción. Y empezamos a sacar la violencia de lo que había en nuestra ciudad, en Medellín. Y diseñamos un proceso de acompañamiento de cada persona, de qué manera la atendíamos psicológicamente, en términos sociales, en términos de las comunidades, íbamos sacando gente de la violencia. Más miedosos, imposible. Más peligrosos, imposible. Obstáculos todos los que quiera, pero nosotros nos propusimos construir. Y al mismo tiempo estábamos revisando a las personas que estaban a punto de entrar a la violencia, porque había una gran cantidad de jóvenes que podrían reemplazar a estos. Y nosotros atendimos con intervenciones sociales a este grupo que estaba a punto de entrar. No nos enfrentamos con el gobierno, nos atrevimos a construir, a pasar las páginas y demostramos que las cosas se pueden hacer en Colombia. Eso yo creo profundamente. Entonces, por convicción y por experiencia, yo creo, son muy difíciles las cosas, muchas contradicciones, entiendo los miedos, las rabias y los odios, pero los que sabemos construir, sabemos atender esos problemas para avanzar en Colombia, porque no nos podemos quedar en lo mismo siempre, y yo creo que hay un paso para dar adelante. El candidato Rafael Nieto. Ese pacto es un pacto espurio y es un pacto ilegítimo. Era un pacto que obligaba al presidente Santos antes del plebiscito. Después del plebiscito no obliga ni siquiera al presidente Santos, porque lo que prima en Colombia es la voluntad de los ciudadanos. Ahora bien, eso no significa que tengamos que dinamitar los acuerdos. Yo creo que es mejor que esos 9.000 bandidos dejen de matar y que, por supuesto, es mejor tenerlos aquí que tenerlos allá. Pero lo que no es aceptable de ninguna manera es que el precio de eso, de pasar la página del que habla Sergio, sea la injusticia, la impunidad y el premio a los criminales. De manera que yo creo que hay que hacer un conjunto de cosas. 1, hay que sacar de la Constitución el pacto. 2, hay que acabar el cogobierno de las FARC por vía de esa famosa CECIBI. 3, hay que eliminar del pacto todo aquello que termina dándole beneficios, privilegios, prerrogativas a las FARC que no tenemos ustedes y todos los ciudadanos que nunca hemos delinquido. Eso es indispensable, porque la otra cara de premiar a los criminales es el beneficio del principio que se impone en Colombia después del pacto con las FARC de ser criminal paga, y eso ciertamente es inaceptable desde todo punto de vista. Ustedes se van a enfrentar a una situación en la que los dineros ilícitos van a estar corriendo durante la campaña. ¿Cómo saber, digamos, en el transcurrir de esas campañas, que no van a terminar haciendo alianzas de pronto con jefes locales, regionales o incluso nacionales que estén vinculados con esos dineros?
y más cuando estamos abriendo la posibilidad a que reinsertados de las FARC pues estén también compitiendo dentro de esta campaña. ¿Cómo poder para ustedes tener tranquilidad y generar confianza en los electores de que esos dineros no los van a tocar a ustedes y que no les va a tocar competir contra eso? Comienzo con usted, Iván. Bueno, lo primero, Claudia, es que este es un país que tiene muchas leyes de delitos electorales, muy pocas se cumplen. Aquí lo que necesitamos es transparencia y veeduría, pero también tenemos que ser francos en la reforma que necesita el régimen de financiamiento de las campañas políticas. Cumplamos, primero, la cuenta única, una sola cuenta de campaña. Segundo, cumplamos que no pueden haber aportes corporativos, solamente personas naturales. Cumplamos que los montos de aporte de persona natural sean limitados y además con un acuerdo que se firma en el banco cuando se hace el aporte sobre la proveniencia, pero sobre todo diciendo que ningún aporte compromete a quien lo hace a hacer ninguna gestión ante el Estado. Cumplamos eficazmente que la mayoría de pagos que se hagan en las campañas se hagan a través de medios electrónicos, para que no incentivemos ese uso soterrado del efectivo en las campañas, que es por donde entra la podredumbre. Y además, cuando entren dineros oscuros, la sanción no es al gerente de la campaña, sino al candidato mismo, que debe responder yendo a la cárcel por su responsabilidad. Pero sobre el tema del narcotráfico, claro que nos va a tocar competir con los dineros del narcotráfico. A ustedes los vieron, más de 5.000 millones invertidos en ese lanzamiento de las FARC. Ahí está la plata del narcotráfico, que no le quitó este gobierno a los narcotraficantes. Es un dolor para los colombianos de bien, que dimos una lucha tan grande en los años 90 en contra de los carteles, en contra de la plata del narcotráfico en la política, que hoy nos digan que uno de los carteles de narcotráfico más grandes del mundo, que se llama FARC, puede hacer política con el dinero del narcotráfico y humillar las instituciones colombianas. Yo que veo, la plata del narcotráfico ya está aquí operando en la política. Por eso presenté ese derecho de petición, por eso hemos estado siendo enfáticos en este asunto. Me preocupa que eso distorsione nuevamente la política. Yo les recuerdo que la primera actividad pública que tuve en mi vida, a pesar de que nunca he sido candidato a nada, nunca he sido elegido a nada, fue precisamente el movimiento 8000 firmas por la verdad en contra de la financiación del narcotráfico en las campañas políticas. 8000 firmas, la época del presidente Samper. Hoy me preocupa que los mismos protagonistas vuelvan a gestar, FARC y ciertos sectores, la posibilidad de que el narcotráfico vuelva a influir en la vida del país. Eso no se puede permitir. ¿Cómo llega la corrupción en nuestro país al poder? En las campañas electorales. De la forma como se llega al poder, después, eso va a determinar cómo se gobierna. Y es lo más sencillo de todo, se paga para ganar. Entonces miremos cómo se puede pagar para ganar, que es parte de la discusión que se estaba planteando acá. Ojalá que el problema fueran las FARC, porque los estaríamos viendo. Yo estoy seguro que el señor fiscal está encima y tenemos muchos ojos sobre un grupo que seguramente tiene muchas cosas ocultas. Me toca un poquito acá. Muchas cosas ocultas, pero ya lo podemos empezar a mirar. Ojalá que ese fuera el problema de Colombia. El problema de Colombia, y tenemos todas las leyes y las que dice Iván son perfectamente razonables, el problema es que no se cumplen. Son las cajas de billetes que llegan de, entre comillas, buenos. Porque aquí hay una cantidad de corruptos que están financiando las campañas, con esas que compran los votos. Entonces el problema no se resuelve con, por ejemplo, decir que sea una financiación pública de las campañas. El problema es la plata oculta que entra en las campañas. Estoy hablando, yo he sido candidato 3 veces, nunca hemos llegado a un tope. Ahí están todos los pesos que nos han dado, está explicado exactamente cómo se hace y cómo lo hemos hecho. Y cuando llegamos al poder, gobernamos con transparencia, porque nosotros no tenemos que llegar a repartir. Es ahí donde está la trampa. La tapa de todo este ejercicio, la cereza del pastel, es el decreto 903, en virtud del cual el gobierno establece un mecanismo de operación de lavado de activos, en virtud del cual la fortuna ilícita de las FARC se vuelve una fortuna lícita a disposición de las mismas FARC por vía de constituir un patrimonio autónomo que le permite a esas FARC usar la plata para la política y para sus actividades económicas. Y el gobierno sale a decir mentiras, como lo dijo hace apenas 8 días, diciendo que ya había arreglado el entuerto, y cuando uno ve
del decreto reglamentario que reglamenta ese decreto 903, queda abierta la puerta para seguir las FARC usando ese dinero ilícito a sus actividades políticas y económicas. Y por eso hay que corregir los acuerdos, Sergio. Ya regresamos con La Noche.